Muy buenas noches. El objetivo de este vídeo, como ya lo anticipaba en vídeos pasados y en anteriores momentos, es que hagamos un análisis de los criterios de evaluación recientemente publicados por, por la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, y a la vez los quiero incardinar con los errores más frecuentes que estoy analizando, que estoy viendo en vuestras programaciones didácticas. Por lo tanto, este vídeo se circunscribe única y exclusivamente en el análisis de los criterios de evaluación de la programación didáctica, el documento de programación didáctica, y también voy a aprovechar para comentar algunos de los errores que estoy viendo más repetidos en vuestras programaciones didácticas. Bueno, pues como bien sabéis, la fuente de información es tanto la convocatoria de oposiciones de Andalucía. Este vídeo está destinado única y exclusivamente para los que os presentéis en Andalucía. Convocatoria que se publicó mediante la orden de 21 de febrero de 2025 y la reciente determinación de los criterios de actuación del tribunal, ¿vale? Concretamente, como decía, me centraré en la segunda prueba, parte A, el documento de la programación didáctica. Bueno, pues comienza diciendo el documento de criterios de actuación que lo referente a la programación didáctica se atenderá a lo dispuesto en el apartado 7.3 de la base séptima de la orden. Esto está referido a cuándo se entrega la programación didáctica. Si hay alguien que todavía no se haya enterado que la programación didáctica no se entrega en julio, si ha aprobado la primera prueba, sino que se entrega una vez publicada la lista definitiva de admitido a las oposiciones, es decir, finales de abril, principios de mayo, por favor que se dé ya por enterado y que se ponga las pilas. Y todas las características de este documento, que es lo que yo voy a hablar ahora, están reguladas en el apartado 8.1.2 también de la orden de convocatoria. Bueno, pues si nos vamos a ese apartado 8.1 y 2, aquí vemos diferentes cuestiones que también susceptibles de analizar como errores frecuentes, ¿vale? La primera parte es una presentación de lo que consta la segunda prueba, ya lo comentamos en vídeos anteriores, así que me lo voy a obviar. Y aquí, en este bloque que os enseño la captura de pantalla, vienen algunas de las características que debe de reunir la programación didáctica. La vimos en el anterior vídeo explicativo en el que os explicaba la convocatoria, las novedades de la convocatoria de 2025. Pero la vuelvo a poner porque sigue habiendo bastantes errores, bastante reiterados los errores. En primer lugar, la extensión máxima para formación profesional son 60 páginas en DIN A4 en sentido vertical. Todavía sigo viendo alguna programación didáctica que otra que tiene alguna página en horizontal. Y bueno, pues puede ser eso un motivo, como vamos a ver ahora, de exclusión. También estoy viendo algún documento que no se ajusta en tipo y en tamaño de letra. Concretamente, en este texto que os pongo en la presentación, no aclara si la portada también tiene que estar en Times New Roman 12. Pero si me queda un mínimo de duda, pues no vamos a arriesgarnos a que el tribunal invalide la programación didáctica porque me haya equivocado en un tipo de letra en la portada, ¿vale? Además, tampoco pasa nada, aunque yo el modelo de programación didáctica que os di, pues la portada era bastante bonita, con un tipo de letra que destacaba bastante, pero igual puede destacar la programación didáctica circunscribiéndonos al tipo de letra que dice la convocatoria. Además, la convocatoria dice Times New Roman similar. ¿Qué leche es similar? Yo que sé que es similar. Todo el mundo que ponga el tipo de letra Times New Roman 12, ¿vale? Incluida la portada. Bueno, otra de las cuestiones que también dice y que también cometéis algún que otro error todavía es que en el índice de contenido tenemos que tener las 12 unidades didácticas, el título, numeradas en un índice.
¿Esto qué quiere decir? Pues que en el índice de contenido del documento te vengan reflejadas nuestras 12 unidades didácticas. Aunque en el ejemplo de programación didáctica yo os di solo 5, pero vosotros tenéis que hacer 12. Siguiendo con el tema del tipo de letra y el tamaño, quiero que tengáis en cuenta una cosa. Si estáis utilizando la plantilla de programación didáctica que os di, la plantilla de programación didáctica, entre otras muchas mejoras, se generaba y se actualizaba el índice de contenido este que estáis viendo. Mucho cuidado con esto, porque si vosotros le dais al botón derecho actualizar campo porque se haya hecho algún tipo de modificación, podéis solo actualizar el número de páginas porque hayáis agrandado o hayáis disminuido el tamaño de un capítulo y por lo tanto las páginas queden descuadradas. O si le dais a actualizar porque hayáis añadido nuevos títulos, porque habíais hecho varias mejoras. Mucho cuidado con esto, porque si le dais a actualizar toda la tabla, aquí se le puede ir un poquito la cabeza en referencia al tipo de letra, al tamaño de letra. Luego, si actualizáis el índice, por favor, cercioraros que está en el formato adecuado. Times New Roman 12. Por favor, que nadie se equivoque en eso, que nos estamos jugando mucho. Bien, siguiendo con el documento, con esta presentación que os estoy mostrando, incardino todas estas características, además de que se me olvidaba que a diferencia de otros años no podemos incluir anexos y sigo viendo anexos en las programaciones. Además, continuamos porque aquí hace referencia con un anexo 8 de invalidaciones, que es el que tenéis aquí, ¿vale? Mucho cuidado con estas cosas, aquí he marcado varias ideas. La primera, se invalidará la programación didáctica que no sea de elaboración propia. No olvidéis que que el tribunal puede pasar un software antiplagio. Luego, por favor, absteneros de copiar, ¿vale? Podéis utilizar fuentes para orientaros, para guiaros, para daros ideas, pero por favor no copiéis. Y si copiáis algo de autores, alguna cita de algún autor, alguna referencia normativa, utilizar el entrecomillado, ponerlo entre comillas y citar la fuente. Se invalidará la programación didáctica que tenga una extensión superior a 60 páginas, DIN A4, eso es obvio, que tenga formato horizontal. Aquí nos dice si que haya formato horizontal sea todo un documento o sea aunque sea solo una página del documento. Pero obviamente no nos vamos a arriesgar. Si alguien tiene algún cuadro precioso en formato horizontal, pues lo siento mucho, tiene que cambiarlo a formato vertical. Más cuestiones. Se invalidará la programación didáctica cuya portada no incluya los datos de identificación de la persona, DNI, nombre y apellido, del cuerpo y de la especialidad. Esto lo dicen especialmente por si a alguien se le olvida poner algún dato, ¿vale? Pero también os quiero hacer alusión al documento que yo hice de trabajo, ¿vale? Tanto en la programación didáctica que os di de ejemplo, como en la plantilla que os di. En ambos documentos, junto al nombre, apellido, cuerpo y especialidad, también ponía el número de tribunal, ¿vale? El número de tribunal, recuerdo, y la ciudad, ¿vale? Esto, que en otras convocatorias ha sido relevante y lo habéis puesto, de hecho yo os lo di en la plantilla. En este caso no hay que ponerlo, por razones obvias. Lo primero porque no nos lo pide, eso por supuesto. Pero además, por razones obvias, no se pone. ¿Por qué? Porque cuando vosotros entreguéis la programación didáctica, repito, última semana o a finales de abril, principios de mayo, todavía no sabréis a qué tribunal correspondéis, ¿vale? Entonces, esta información no se pone, entre otras cosas, porque no la sabréis. Bien, pues seguimos. Lo de Times New Roman, fijaros que lo dice aquí claramente. Se invalidará la programación didáctica que no esté realizada
en letra Times New Roman de 12 puntos o similar, sin comprimir en todo el documento, incluida la portada, ¿vale? Así que, por favor, darle un último repaso a vuestras programaciones didácticas, que tengan Times New Roman 12 la portada, el texto, el índice, la contraportada, incluso si ponéis encabezados y pies de página, o si ponéis notas al pie, aseguraros que sea Times New Roman 12. No puede haber ni una sola letra que no sea Times New Roman 12. Tened cuidado también si insertáis tablas previamente hechas en Excel o en cualquier hoja de cálculo. Las copiáis y las pegáis. No vaya a ser que, aunque vosotros hayáis hecho esas tablas en Times New Roman 12, luego la queráis hacer más pequeñita para que os entre y se quede muy pequeño. El tribunal se puede mosquear en ese sentido y puede dar lugar a invalidaciones. Así que mucho cuidado con esos aspectos. Y bueno, también será motivo de invalidación la falta de ortografía. Básicamente el anexo 7 lo que viene a decir es que como tengáis más de 5 faltas de ortografía estáis perdidos. Bien, retomamos el documento o tomamos como referencia el documento de la rúbrica, ¿vale? De los criterios de actuación. Bien, una de las cuestiones primeras es la justificación. Debemos de justificar la importancia que tiene el elaborar esa programación didáctica que presentáis. Yo fundamentalmente suelo poner, y así os lo sugerí, en el apartado de introducción, ¿vale? Pues digo cuáles son los beneficios de la programación didáctica. Tampoco se trata de hacer ahí un ensayo de 3 páginas, ¿vale? Porque estamos limitados, estamos condicionados en el tamaño del documento. Pero al menos entre un cuarto de página, como esta, o media página, una página quiero decir, o media página, una página, pues estaría bien que la pusiera. Aquí muchos autores, muchos de vosotros habéis citado autores. Según el autor tal, los beneficios de una programación didáctica es esta. Según el autor tal, se define la programación didáctica como no sé qué. Bueno, es un buen momento aquí también para citar autores. Si habéis visto la rúbrica, no indica que no valora positivamente que se cite autores, cosa que en la rúbrica del año pasado, de la unidad didáctica del año pasado, sí estaba. Pero no está de más que demostréis ese nivel de solvencia. Nivel que también lo podéis demostrar, o que también os puede servir el citar autores, cuando habla de uso apropiado del lenguaje, que es una de las cuestiones de la expresión escrita que yo más he destacado. Estamos opositando para ser docentes, entonces tenemos que utilizar un vocabulario propio de lo que nosotros aspiramos a ser, ¿vale? Así que tenemos que intentar elaborar un poquito el lenguaje, no utilizar tantas expresiones o tanta terminología coloquial y elevar un poquito el nivel de la terminología. Bueno, en cuanto a la identificación y contexto, pues más o menos lo tenemos claro, tenemos que identificar de qué módulo hacemos la programación didáctica, pero además tenemos que ubicar el módulo dentro de la enseñanza. Por eso es necesario indicar pues todas las características que todo el mundo suele introducir en el apartado de introducción y no tendremos ningún problema, pues como es el nombre del módulo, cuántas horas tiene el módulo, también podemos poner incluso el número de horas a la semana, los créditos ECTS, también, por supuesto, a qué ciclo formativo corresponde, si es de grado medio, de grado superior, de grado básico, que corresponde a la familia que sea, en el caso de mi alumno de preparación de oposiciones, pues de informática y comunicaciones. Bien, eso yo también lo suelo poner en la parte de introducción, ¿vale? Lo que en el modelo de programación didáctica que os di no se incluía es, como podéis ver aquí, las unidades de competencia que están relacionadas. Bueno, pues simplemente hacer un pequeño comentario. Yo lo he incluido aquí. Todo lo que he modificado en la programación didáctica para incluir aspectos relacionados con la rúbrica, pues lo he puesto en color rojo para destacarlo y yo lo voy a compartir. Pues bueno, el presente módulo profesional se corresponde con la siguiente unidad de competencia. Y digo cuál es la unidad. La unidad de competencia la podéis encontrar tanto en el Real Decreto que regula vuestro ciclo y probablemente en la orden
No lo he mirado, pero seguramente, casi seguro que en la orden que lo desarrolla en Andalucía también venga contemplado. Luego también habla de la contextualización del módulo, tanto dentro de su entorno productivo como dentro del centro, dentro de los documentos de planificación del centro y del entorno. Bien, esto me viene a resolver una eterna duda que me habéis preguntado en varias ocasiones, y es si pongo el nombre del centro, si identifico concretamente el centro, la localidad. Pues yo, visto los elementos de rúbrica, pues yo sí que me inclino a pensar que es bastante interesante. De hecho, yo lo he puesto aquí en la portada, no sé si ha pasado desapercibida, que he puesto el nombre del centro, cosa que antes tenía y es XX, ¿vale? Ya el año pasado hubo algún problemilla con algún tribunal que quiso penalizar que la unidad didáctica no pusiera ahí el nombre del centro, y vista la rúbrica yo me inclinaría a pensar que sí que es necesario, ¿vale? Bueno, pues seguimos analizando los elementos de rúbrica. Bien, esto no está ligado con los elementos de rúbrica, pero viene a colación porque acabo de enseñar precisamente de biprogramación didáctica este ejemplo. Bien, mirad, concretamente decía que uno de los errores ciertamente comunes es que os hacéis un poquillo de lío a la hora de utilizar acrónimos y a la hora de nombrar la normativa, ¿vale? Durante el documento de unas 40, 50, 60 páginas, os hacéis mucho lío a la hora de nombrar la normativa. Por ejemplo, este Real Decreto, que es el Real Decreto que establece las enseñanzas mínimas de mi ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, el nombre completo es muy largo. Real Decreto 450-2010 de 16 de abril, porque se establece el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. Obviamente, yo no voy a utilizar el término largo, el término completo, cada vez que yo hable de esta norma. Los objetivos generales, según el artículo 9 del Real Decreto 450-2010, no puedo estar continuamente repitiéndome, ¿no? Entonces, es lícito que lo abreviéis el término. Pero hay veces que de un Real Decreto ponéis Real Decreto 450-2010 y dentro de otras páginas, pasadas unas páginas, ponéis RD 450-2010, de 16 de abril. Otras veces ponéis a las siguientes páginas R.D.450-2010. Y luego, al cabo de otras páginas, ponéis el documento completo, ponéis el nombre completo. Eso no da muy buena imagen. Y por aquí hablamos de cohesión lingüística o coherencia lingüística, y cohesión también la he visto por algún lado, ahora mismo no la recuerdo, y eso no da muy buena sensación. Entonces yo lo que os recomiendo es que cada vez que hagáis la primera mención de una normativa, de una orden, de un decreto, de un real decreto, que posteriormente utilicéis, pues si no la vais a utilizar más, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, la orden de convocatoria, pues no la vais a usar nada más que una vez, que ahora os enseñaré dónde. Pero si voy a utilizar este real decreto varias veces, que de hecho en mi texto se utiliza, pues cuando hayáis nombrado por completo el Real Decreto, en su redacción actual, por cierto, porque este Real Decreto ha sufrido varias modificaciones, pues ponéis en adelante Real Decreto 4. Ponéis como queráis, pero utilizadlo siempre. ¿Que queréis poner Real Decreto 450-2010? Bien. ¿Que queréis poner RD 450-2010? Como queráis, pero que lo expliquéis. Y eso pasa también con los acrónimos. Vosotros utilizáis muchos acrónimos. Habláis de REA para sustituir el resultado de aprendizaje. Habláis de CE o CEV minúscula para criterios de evaluación, dependiendo de quién sea, utilizo una terminología u otra, ¿vale? Y eso, pues, está bien, lo podéis utilizar, pero siempre que la primera vez que aparezca el término, lo expliquéis, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a hacer un acrónimo para cada vez que me refiera al módulo, al nombre del módulo, ponga PSP, que es como coloquialmente le llamamos. Bueno, pues la primera vez que lo he puesto en la introducción, pues pongo módulo de programación de servicio y procesos, en adelante PSP, y ya puedo utilizar libremente PSP.
Eso lo podéis utilizar en RA, en criterios de evaluación, etc. Pero no olvidéis que tenéis que explicar el acrónimo la primera vez que aparezca. Bien, seguimos analizando en la rúbrica. Que esté relacionado con el plan de centro no es nada que nos extrañe. Lo único que sí quiero añadir es que en lugar de ponerlo en identificación, ¿vale? Eso no... aunque aquí lo han ubicado en el indicador de logo de identificación, que estamos ahora mismo viendo un poquito la introducción de la programación didáctica, eso no quiere decir que tengamos que ubicar la evidencia de que para que me pongan ese tic de bueno en la introducción. Esto es un elemento transversal, que está relacionado con el plan de centro, es lo que yo tantas veces os he dicho, que son pequeños comentarios, pequeñas frasecitas, que la podéis ubicar transversalmente en cualquier parte del documento. Por ejemplo, cuando habléis de la atención a la diversidad, de la relación de medidas de atención a la diversidad que propone el centro en su proyecto educativo, he decidido utilizar la siguiente. Ahí ya estáis haciendo una alusión al plan de centro, por cierto, para que no lo sepa. El plan de centro es un documento que se compone a su vez de 3. Proyecto educativo de centro, proyecto de gestión y el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Concretamente, donde más alusiones hay a cosas que yo utilizo en la programación didáctica es en el proyecto educativo de centro, ¿vale? Entonces, aunque hable de plan de centro, y yo he hecho la alusión a proyecto educativo de centro, pero proyecto educativo está enmarcado dentro del plan de centro, ¿vale? Así que, en este caso, plan de centro y proyecto educativo, pues lo podemos utilizar, entre comillas, como sinónimo, que realmente ya digo que no lo son. Bueno, pues esto digo, que esté relacionado con el plan de centro no quiere decir que tengáis que hacer una alusión explícita ahí, ¿vale? Pero que de manera transversal lo vamos a ir diciendo. Bien, luego otra cosa que la verdad que sí ha sido novedad para mí, que se describa el departamento didáctico, que se describa el profesorado del responsable del módulo. Bueno, pues yo lo que he hecho aquí, ya me voy directamente al apartado de contexto. Bueno, pues antes de nada, por cerrar la parte de introducción, en la normativa, que también era un apartado que nosotros teníamos desarrollado, yo particularmente os lo he puesto en la introducción, aunque lo podemos poner luego en la bibliografía si queréis. Yo en la normativa tenía solo la normativa específica del ciclo, es decir, el Real Decreto 450, las modificaciones, la orden. Pero en la rúbrica dice que nombremos la normativa completa. Por eso en esta nueva versión de programación didáctica he puesto lo mismo que os dije en las preguntas frecuentes y lo mismo que la normativa que he puesto en las diferentes plataformas, tanto de preparación de oposiciones como en los cursos que estáis haciendo de cómo elaborar la programación didáctica, ¿vale? Entonces he puesto la normativa estatal, la normativa general del sistema educativo, lo he marcado en estatal y en autonómico. En estatal lo he puesto nuestra ley educativa. Por favor, algunos ya me habéis preguntado varias veces. Nuestra ley educativa es la LOE, no es la LOMLOE, no es la LOE modificada por la LOMLOE, es la LOE dada por su redacción actual. La LOE, que se publicó en 2006, es la última ley orgánica, que se publicó con todo su articulado, es decir, tenía un artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, y así hasta un mogollón. La LOMCE lo que hacía era modificar la LOE. Y la LOMLOE también modifica la redacción que en ese momento estaba de la LOE, ¿vale? Luego, estrictamente hablando, nuestra ley educativa es la LOE modificada por la LOMCE y a su vez vuelta a modificar por la LOMLOE. Pero así no la vamos a llamar. No la vamos a llamar así por dos motivos. El primero, porque me puedo morir al citarla. Y lo segundo es porque tampoco es verdad. Porque además de la LOMCE y la LOMLOE, la LOE ha sido modificada por varias leyes más, como la ley de protección de datos, o en definitiva, diferentes textos legales han modificado el articulado LOE. Así que lo más correcto es decir que nuestra ley educativa es la LOE en su redacción actual.
Bueno, pues en el ámbito autonómico tenemos la LEA, que es nuestra ley educativa andaluza. Luego tengo un segundo bloque de normativa general, pero ya específica de la formación profesional, que también la separo en estatal y en autonómica. Cuidado con esto, aquí he puesto Real Decreto 1147 porque mi módulo es de segundo, ¿vale? Por eso no aludo aquí a la nueva ley de FP, al Real Decreto de Desarrollo, que es el Real Decreto 659, etcétera. Cuidado que esta es de segundo, ¿vale? En la normativa de los cursos tenéis toda la normativa que hay que aplicar, tanto si es el módulo de primero como si es de segundo. Y tenéis un documento de preguntas frecuentes, y en el documento de preguntas frecuentes tenéis la normativa que hay que citar, bien si es de primero, bien si es de segundo. Y luego la normativa específica, que esta sí la tenía ya, ¿vale? Y por último, he añadido la coletilla de que esta programación didáctica también se adecua a lo que dice la orden de convocatoria, porque si no, no habría dividido en 12 unidades didácticas. Vosotros seguro que no hacéis en la vida real 12 unidades didácticas. Hacéis 5, hacéis 6, hacéis 10, ¿vale? Pero no 12. Entonces, la habéis hecho en 12 porque lo dice la convocatoria. Vale. Comentaba que esto del departamento lo he incluido en el contexto, ¿vale? He añadido, dentro del contexto del centro, he añadido dos apartados para dar respuesta a la rúbrica. En el primero hablo del departamento de coordinación didáctica de informática, pues diciendo más o menos pues cuántos forman parte de ellos, qué especialidades, pues que hay un clima de cohesión, de trabajo en equipo, bueno, pues lo típico, ¿no? Que no me he extendido demasiado, yo creo que tampoco es demasiado importante. Y por otro, he hecho una alusión al entorno productivo. El entorno productivo estaba justo en la diapositiva anterior, ¿vale? Y bueno, pues decir que el Agua Dulce se encuentra en una localidad que se dedica a una determinada actividad, y de lo que me corresponde a mí, que soy informático, pues que también está muy en auge el sector tecnológico, y por lo tanto va a haber muchísimas empresas y mis alumnos van a ir a empresas y van a tener una inserción laboral maravillosa. Bueno, pues ahí ponéis 2 o 3 parrafillos explicando esto, ¿vale? Bien, continuamos. Luego, esto ya va a ser más rápido, cuando hablamos de los objetivos y de las competencias. Bueno, pues sobre esto quiero hacer 2 alusiones. La primera es que los objetivos generales, las competencias, etcétera, todos están dentro de un determinado artículo, de una determinada norma. Entonces, pues en vez de decir, las competencias son estas, los objetivos generales son estos, pues está muy bien decir, según el artículo X del texto X, las competencias son estas, los objetivos son estos. Eso es el primer comentario. Y el segundo comentario es que yo os compartí hace poco, en todos los cursos, en toda la preparación, os lo he compartido, que el término competencia profesional, personal y social, las competencias profesionales, personales y sociales ya no se llamaban así, sino que en los reales decretos que se publicaron en el año 2024, el 500, el 499, el 498 y el 497 o algo así, ¿vale? En el caso que me ocupa a mí, que mi programación es de un ciclo de grado superior, es el Real Decreto 500-2024. Pues hay una disposición adicional. Dependiendo del Real Decreto, es la sexta, la cuarta, es una de esas. Concretamente, en el Real Decreto 500-2024, en la disposición adicional sexta, viene a decir lo que he hecho la captura, que el término competencia profesional, personal y social va a cambiar de nombre y se va a llamar competencias profesionales y para la empleabilidad. Pues todos mis alumnos, espero que los que me hayan hecho caso, allá han cambiado ese término. Algunos no lo habéis cambiado, también lo pongo aquí en evidencia porque es otro error frecuente. Pero muchos me habéis preguntado, Fran, ¿cómo voy a poner nuevo término, competencia profesional y para la empleabilidad? Si en la rúbrica dice competencias profesionales, personales y sociales. Bueno, pues evidentemente los responsables de la rúbrica se les ha pasado lo que dice esa disposición adicional sexta y no han acuñado el nuevo término, ¿vale? Bueno, no hay ningún problema.
no hay ningún problema. ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿O qué es lo que yo sugiero que hagáis? Vamos. Pues cuando yo llego a las competencias profesionales, personales y sociales, yo le pongo un nombre bueno. Competencias profesionales y para la empleabilidad. Y aquí he introducido una nota al pie. En la nota al pie digo, las competencias profesionales, personales y sociales han cambiado su denominación en favor de competencias profesionales y para la empleabilidad, según lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 500/2024. ¿Vale? Bueno, hacéis esa aclaración la primera vez que nombréis y ya en el resto, cuando hagáis otra vez alusión, ya ponéis el nombre bueno. ¿Vale? Bien, este es un ejemplo de lo que os acabo de decir que está mal. O bueno, no es que esté mal, pero que no me gusta mucho. Directamente aquí he dicho, las competencias son estas, y las he enumerado. Queda un poquito mejor decir, por su parte, según el artículo 9 del Real Decreto 450/2010 en su redacción actual, los objetivos generales son estos. Por cierto, quiero hacer también otra alusión, especialmente a los informáticos que han hecho la programación de DAM y de DAO. En DAM y en DAO hay un Real Decreto de 2023 que ha cambiado cosas como resultados de aprendizaje, criterios de evaluación. Cuando hagáis alusión, si queréis hacer alusión al artículo del Real Decreto, no debéis de hacer alusión al Real Decreto de 2023, sino al Real Decreto original. ¿Por qué? Pues digo lo mismo que la LOE con la LOLOE. El Real Decreto de 2023 lo que hace es modificar el Real Decreto de 2010. Entonces, el Real Decreto de 2010 es el que tiene las competencias profesionales, el que tiene los objetivos, el que tiene los RA. Lo que hace el Decreto de 2023 es hacer algunos cambios. Entonces, lo ideal es nombrar el Real Decreto de 2010 en su redacción actual. Que eso es la siguiente imagen que os estoy enseñando aquí. Bien, más cositas. Me salto lo que para mí me resulta obvio, ¿no? En el apartado de contenido, aquí dice, incluye contenidos transversales al módulo, asegurando que sean pertinentes y adecuados. Bueno, sobre esto quiero hacer dos reflexiones. La primera es que la rúbrica, la transversalidad, la pone en contenidos transversales. Yo le llamo elementos transversales y lo incluyo en objetivos, ¿vale? Yo hablo de objetivos transversales. Lo normal es que al tribunal le da igual, que no me lo penalice. Yo no veo mal que lo dejéis en elementos transversales. Pero si en la rúbrica os lo ha puesto como contenido, pues mi sugerencia es que lo mováis, el apartado tal cual, lo mováis y lo pongáis en contenido. Y le llamáis, en vez de elementos transversales, pues le llaméis contenidos transversales. ¿Vale? Muchos me habéis preguntado también que no se os ocurre contenidos transversales, que está como muy repetido el trabajo en equipo, la prevención de riesgos laborales, la ergonomía, y queréis poner alguno nuevo. Bueno, pues un consejo, una recomendación, podéis utilizar, de hecho en secundaria y en primaria lo utilizan muchísimo, podéis utilizar algún objetivo de la Agenda 2030 relacionado con el desarrollo sostenible, ¿vale? Podéis utilizar algún objetivo de desarrollo sostenible, nombrarlo, y eso también os puede dar cierto rédito, ¿vale? El que lo haya definido y no lo haya puesto, pues que no se ponga a cambiarlo porque tampoco es algo tan importante. Bueno, seguimos. Luego hay un punto séptimo aquí que también está creando bastante controversia, que es que la programación didáctica se refleje una relación clara entre las unidades didácticas, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Vamos a ver, eso ya lo estáis haciendo. Cuando hacemos el desglose de cada unidad didáctica estáis poniendo como poco los elementos curriculares, estáis poniendo los RA.
Estáis poniendo también los contenidos y estáis poniendo los criterios de evaluación. Eso ya lo estáis haciendo. Hay alguno que no se queda conforme y dice, Fran, ¿y si hacemos una nueva tabla? ¿Y si hacemos una tabla de relación para dar respuesta concretamente a este criterio? Pues podéis hacerlo sin ningún problema. Yo no lo considero estrictamente necesario, pero tampoco pasa nada si lo hacéis. Bien, en cuanto a metodología, bueno, pues básicamente lo que ya hemos comentado durante los cursos, que se incluyan los principios metodológicos. Aquí yo sugiero que citéis autores, aunque la rúbrica repito que no hace alusión de ellos, que digáis cuál es la metodología concretamente propuesta, que marquéis de forma clara qué recursos. Yo aquí añado la agrupación, los tipos de actividad, eso ya lo hemos visto durante el curso. Y aquí me dice que incorpore de manera clara y adecuada la bibliografía que se utilizará en el módulo, incluyendo enlaces web. Vale. Eso lo podéis poner como un apartado o como un subapartado de recursos. Yo en el curso os recomendé que pusierais un apartado al final de bibliografía de aula y departamento. Es decir, que aunque no esté en el apartado de metodología, no pasa nada, que la rúbrica, estas rúbricas no son compartimentos estancos, es decir, que aunque estos criterios de rúbrica estén en un indicador de logro que se llama metodología, no van a mirarlo solo en el capítulo metodología de vuestra programación didáctica. No obstante, si os quedáis más tranquilos, cambiando el apartado de bibliografía de aula y departamento, sacándola de un apartado específico y poniéndolo como un subapartado de metodología, pues tampoco pasaría nada. Bien, en el apartado de evaluación sí que os quería comentar el tema de la evaluación inicial, ¿vale? Hay un apartado específico, un epígrafe específico, que es describe de forma clara y adecuada el procedimiento que se va a utilizar para llevar a cabo la evaluación inicial. Yo esto en el apartado de evaluación no lo había puesto como un apartado específico, como un subapartado específico. Yo había descrito la evaluación inicial en el contexto, porque si os acordáis, yo para ayudarme a cualificar mi alumnado, para analizar el contexto de mi aula, yo había hecho una evaluación inicial. Y ahí en el apartado de contexto ya había dicho en qué consistía la evaluación inicial y qué fruto de esa evaluación inicial tenía las siguientes conclusiones. Entonces, aunque la hayáis puesto en el contexto, yo os recomiendo que en el apartado de evaluación, incluyáis un subapartado que sea evaluación inicial, donde expliquéis cómo se hace la evaluación inicial. La podéis poner antes incluso como primer punto, como apartado 6.1, ¿vale? Yo en este caso no lo he decidido hacer así, pero eso ya repito, es porque yo he querido, pero cada uno lo puede hacer como quiera. Primero estoy hablando de la evaluación en sí, que es lo más significativo para mí en el aspecto de evaluación, de la metodología, de la calificación, y por aquí llega el apartado de procedimiento para realizar la evaluación inicial. Y aquí, en este caso, he copiado lo mismo que tenía en el contexto, aunque podíamos ampliar un poquito y dar más detalles de qué consistiría esta evaluación. Pero básicamente es no contar los resultados, que eso ya lo hemos visto en el contexto. Básicamente de lo que se trata es de que expliquéis en qué consiste, qué vais a hacer para hacer la evaluación inicial, que no tiene por qué ser únicamente un examen, o a lo mejor no tiene ni por qué ser un examen, ¿vale? Puede ser un debate, puede ser una lluvia de ideas, puede ser una charla, puede ser un cuestionario. Y por último, pues los apartados de atención a la diversidad, que no ofrecen nada nuevo en relación a lo que hemos comentado ampliamente. Y de las actividades complementarias y extraescolares, pues simplemente decir que hagáis un pequeño, aunque sea un comentario, una frasecita, en la que relacionéis la actividad complementaria o extraescolar con algún RA o algún criterio, algo que trabajéis en clase, que no sea simplemente voy a hacer la salida a este sitio, sino que esta salida a este sitio trabajará especialmente a cuestiones relacionadas con el RA tal. Simplemente es una frase, es un pequeño comentario, ¿vale?
Bueno, pues espero que haya sido bastante útil estas aclaraciones, que acabemos de depurar un poquito vuestra programación didáctica, y para el que todavía no tenga programación didáctica, que sepáis que no solo para Andalucía, aunque este vídeo era todo para Andalucía, pero para toda España, tengo un curso abierto, podéis todavía matricularos, en los que os explico cómo se elabora desde cero una programación didáctica que está orientada a cualquier módulo de cualquier familia profesional, repito, dentro de toda España, ¿vale? En este curso pues os doy esta programación didáctica de ejemplo para que podáis inspiraros en ella. Os doy una completa explicación, un vídeo de unas 4 horas apoyado por una presentación que también os comparto. Os doy toda la normativa que hace falta para poder hacer la programación didáctica, y además tenéis un soporte pues con las dudas que tengáis, pues yo muy gustosamente os las responderé. Así que bueno, espero que os haya servido el vídeo y que sacáis mucho provecho al mismo y hagáis una programación didáctica de 10. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.